Así que es una larguísima historia la que yo tendría que contar hoy, pero por eso traje, que lo voy a leer, para darle un marco a este encuentro de hoy. Y yo sé que después vamos a poder dialogar todo aquello que quede sin estar entendido o no dicho, me lo puedan preguntar y yo con muchísimo gusto se los respondo. Las madres primero y las abuelas después, en 1977, fuimos las primeras en ejercer resistencia pública a la dictadura. Salimos de nuestras casas, de nuestro trabajo, salimos a la plaza a pedir por nuestros hijos. Y de esta forma y con el tiempo nos dimos cuenta que fue un nuevo modelo de acción en nuestro país y que se extendió por todo el mundo. Llamaba y aún llama la atención como un grupo de mujeres con casi nula experiencia militante logramos ser escuchadas en todo el mundo. Nuestro discurso se convirtió en acción y esa acción fue colectiva y organizada. En esa época la sociedad conservadora y la línea ideológica de la dictadura cívico-militar asignaban a la mujer el rol de madre, de ama de casa, responsable de la educación de los hijos y sostén familiar. Y por este contexto muchas veces nos preguntaron por qué éramos mujeres las que salíamos a la plaza. Nosotras respondemos que en ese momento debíamos cuidar a los hombres. Nosotras éramos indefensas, locas, a ellos había que cuidarlos porque tenían que estar con los otros hijos que habían quedado y debían continuar con la rutina del trabajo. La condición de mujer fue una subestimación por parte del gobierno militar que paradójicamente nos ofreció una relativa seguridad. Nos reunimos sobre todo como mujeres para preservar al hombre, que era más peligroso para la dictadura, porque siempre a las mujeres nos subestimaron y nos llamaron locas y nos dejaron caminar. Error que se estarán lamentando, como dije antes, por haber cometido esto, porque imaginaron que íbamos a tener corta duración. No es casualidad ni un capricho de nuestra historia que actualmente en América Latina tengamos mujeres que nos gobiernan, elegidas democráticamente por el pueblo. Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, sino que ellas están ocupando la dirección de un país como resultado de un proceso histórico. Las abuelas de Plaza de Mayo nacimos como consecuencia de esa dictadura cívico-militar que usurpó el poder, una fecha nefasta, 24 de marzo del 76, comenzando el más nefasto periodo político, social y económico de la Argentina. Las Fuerzas Armadas de Seguridad y civiles cómplices traían un plan perfectamente planificado para imponer sus propósitos: la desaparición forzada de toda persona considerada opositora, sin distinción de edad, sexo o condición social. Recordemos que el 16 de septiembre del 76, en mi ciudad, la ciudad de La Plata, desaparecieron chicos de la secundaria, lo que se llamó la Noche de los Lápices. Para ello instalaron a lo largo y ancho del país centenares de centros clandestinos de detención, de donde eran llevados los prisioneros para ser interrogados por salvajes torturas, para luego asesinarlos. Pero además de tan aberrantes prácticas a las que se refieren, en la que se refiere a los niños hijos de estas víctimas o las que estaban en proceso de gestación de las jóvenes secuestradas, esto tiene una siniestra significación: robárselos a sus padres para disponer de ellos como botín de guerra. Fueron arrancados de los brazos de sus padres, sin palabras y con violencia real, arrancados de su identidad y de su historia personal y familiar, y fueron sometidos a una doble situación traumática: la desaparición de sus padres y la propia desaparición, sumergiéndose en un proceso de ocultamiento y enajenación. En este tipo de actos se desconoció toda ley. Nuestra lucha por la restitución de la identidad de los hoy jóvenes no repite ninguna situación traumática. No hay arrancamiento ni silenciamiento, sino amor y verdad. Es una situación reparadora y constituye una devolución de la sociedad para con ella misma, no solo por el cumplimiento de la justicia plena,
sino que en la restitución de cada una de las identidades se reconstruye la historia como país. Con el correr de los años, nuestra acción se centró en la premisa de que quienes buscábamos ya no eran niños y que debíamos adecuar nuestras estrategias de búsqueda poniendo el eje en el derecho que ellos, ya adultos, tienen de reclamar a la sociedad por su verdad robada y el derecho que ellos tienen a dudar de su identidad. No estoy hablando aquí de un tema desconocido para ustedes. Hoy la sociedad española está en deuda con varias generaciones de españoles. Hay un vacío que llenar de verdades porque la dictadura franquista también usó como botín de guerra a sus niños y niñas. De hecho, una jueza argentina ha tomado cartas en el asunto en la aplicación de la doctrina de la justicia universal y los querellantes han sido escuchados después de muchos años. Los hechos atroces del pasado, si no son resueltos, siguen perpetrándose en el presente. Esto es lo que ocurre con nuestros nietos apropiados que aún no conocen su verdadera identidad y también es lo que ocurre con los bebés robados al franquismo. Los tribunales internacionales nos permitieron en su momento buscar y encontrar justicia. Llevamos 38 años de lucha, 38 años y 116 jóvenes que pueden decir su nombre sin que suene vacío, con certeza y también con alegría, porque mientras haya uno solo de los jóvenes que no haya sido liberado de la mentira, será la sociedad en su conjunto la que no será libre. Y en eso seguimos trabajando las abuelas, en restituir a sus familias legítimas a todos nuestros nietos y restituirles a la sociedad parte de la historia. Queremos para los jóvenes, mujeres y varones, la transmisión de la verdad histórica, de la que no se habla, de la que no saben porque nacieron en otros tiempos, pero que los vulnera en sus derechos a crecer sin miedo, de poder realizarse en sus vocaciones, de vivir en libertad de expresiones y acciones. Para ellos, para los jóvenes de hoy, trabajamos las abuelas en la convicción de la memoria colectiva, contando lo que tanto nos duele para que ellos crezcan y vivan con ganancias y garantías también. Nunca nos hubiéramos imaginado nosotras, esas mujeres, amas de casa, maestras, yo era directora de una escuela primaria, trabajadoras, hace 40 años atrás, que podían sacar de nosotras una leona, desafiar un régimen militar con empecinamiento y tosudez. Yo no me conocía, tal vez muchas mujeres no se conocen hasta que la vida las pone a prueba y sacan en ese momento la fuerza y el criterio femenino, que sin ser mejor ni peor que el del hombre, pero que nos hace caminar detrás de un objetivo claro, sabiendo que estamos haciendo bien. Mi hija Laura, víctima del terrorismo de Estado, me conocía más que yo misma. Ella en su cautiverio le confesó a sus compañeros que luego fueron liberados, con los que pude reconstruir parte de esa historia. Les dijo, mi vieja no les va a perdonar mientras viva a estos milicos lo que me están haciendo y los va a perseguir para siempre. No nos persigo, buscamos justicia y buscamos no solamente para Argentina, sino para el mundo entero, el nunca más. Gracias.